pasando, como todos los días, es que tenemos un escritor que vino a visitarnos y está acá con nosotros, que es Fernando Chulac. Tengo su libro en la mano, Los Fieles, que fue finalista del Premio Herralde de novela y está editado por Beatriz Viterbo, y trajo otros 2 libros de él, 3 meses, un año, y Tilde Cruz también, los 3 editados por Beatriz Viterbo. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. ¿De qué año son estos que trajiste ahora? Este es el de este año. Este es de acaba este año, de salir. Hace nada, hace un mes. Los otros son del 2019 y el otro 2020, fin del 2022. ¿Y el del 2019 es el de Medifeno? Es el finalista, sí. ¿No? Que es este. No, este. Tilde Cruz fue finalista del premio Medife Filba y anteriormente había ganado, no editado, sino como novela inédita, el premio Gombrowicz. Sos un finalista, básicamente. Un perdedor de finales. Sí. Bueno, es un montón. Es un chiste igual, ¿eh? Sé que te lo puedo hacer así con confianza. Yo lo hago primero para que no lo gane otro. Claro, está bien, está muy bien. De hecho, la única vez que gané un premio, no lo digo como un lamento, obviamente, ya en la final es que es está mucho. Buenísimo, total. O sea, es un montón real. Pero esto del famoso no me lo esperaba, en mi caso es totalmente literal. Cuando gané con Tilde Cruz el premio, cuando anunciaron a las menciones, mi reacción fue decir, insultar. Sí. Porque no quedé entre las menciones, o sea, no me figuraba ni en pedo que llegaras a la final. Entonces, muy lejos de la pose, soy un finalista. ¿Y con el Herralde cómo fue? Porque el Herralde es un premio muy prestigioso, sí. Casi que el más, ¿no? Como es uno de los más prestigiosos de habla hispana, ponele. Y que como que te pone en otro lado también. ¿Qué crees que hay ahí? No sé en qué lado, partamos de ahí. Está bien eso. En otro lado, pero... No sé en cuál, honestamente, por 2 motivos. El primero es que la publicación es muy reciente. Entonces realmente no tiene todavía un recorrido el libro. Eso por un lado. Por otro lado, porque no termino de percibir, y acá es una limitación mía probablemente, cuál es el impacto de los premios una vez que el libro empieza a circular. En un inicio... Para mí los premios fue como una vía para acceder a la publicación. Claro, el premio te facilita que te lean, que por ahí hay tanto manuscrito dando vueltas que, ¿no? Como que el premio te da esa puerta de entrada. Es verdad, después una vez que el libro está circulando, no sé qué cambia. Por ahí, perdón, la interrupción, pero pienso en cuando entrevistamos a Isol o a María Teresa Andrueto, gente del mundo de la ilustración que ganó premios, que lo que nos decía, no me acuerdo, creo que fue Isol que dijo esto, que el premio te da como la tranquilidad de que lo próximo que hagas va a ser visto, como una cosa como una especie de ticket en el futuro, de que bueno, vas a seguir escribiendo y alguien va a mirar lo que estás haciendo, que por ahí es menos remar en dulce de leche, no lo sé. Es optimista. Sí, es optimista. Partamos de ahí. Sí. Mira, yo lo que creo que genera es, por lo pronto, leíste ahí la frase finalista. Sí. Me pongo yo en el lugar del lector ahora, no como autor. Yo lo miro, sí. Yo lo miro. Sí, yo lo miro. El finalista de Herralde lo recontra miro. Sí, yo lo miro. Lo recontra miro. Por lo menos tenés la reacción de dar vuelta y leer la contratapa a ver de qué va. Sí. Después, algunos premios los mirás. Si es el Herralde, lo mirás. Sí. Fernando, ¿y cómo influye el premio ya en el proceso de escritura? No tanto en los ojos del lector, sino en vos. ¿Cómo influye ya sea ser finalista o haber estado ahí en la terna del Herralde? ¿Cómo afecta a tu momento, tu experiencia de escribir? En este caso, como te dije, es muy reciente, con lo cual todavía no asimilo. Recién estoy empezando a escribir algo nuevo, pero es como que todavía no lo puse, no estoy en marcha. Sí te puedo contar, yo soy muy autoexigente, y cuando gané, el único que gané, como decía, yo sentía, es una estupidez de mi parte, yo sé que no necesariamente tiene que ser así, pero yo sentía, nunca más voy a escribir algo como esto. Esto es por lejos lo que hice mejor en mi vida, y no solo eso, nunca más voy a llegar a algo mejor que esto. Es una estupidez, porque por otra parte, primero el solo hecho de decir esto es mejor, esto es peor, no tiene sentido, es algo dinámico, uno va cambiando las ideas, va cambiando los intereses, va tomando aprendizaje de una obra anterior para ver, bueno, qué hago en esta, etcétera. Pero por otra parte tampoco es real eso. Entonces a mí lo que me generó es me puso una presión extraña, es decir, lo que haga
tiene que ser mejor, tiene que... Bueno, eso fue Los Fieles. Yo la empecé, ni bien fue anunciado el premio del otro, por eso la empecé en el 2018. Me costó muchísimo. O sea, cuando pensaste que no ibas a llegar a superarte a vos mismo, empezaste inmediatamente a escribir. Dijiste... Algo tengo que hacer. Me frustró porque una idea no me gustaba, otra idea no me gustaba. Al principio me costó un poco eso. Y recién tiempo después, digo, bueno, que sea lo que sea, que es como tiene que ser. Es lo que hay que claro, decir. pero además, qué bueno que esté decirse. contando esto, porque es la posta de lo que le pasa a la gente cuando escribe. O sea, no es, agarrás y de repente sos prolífico con una obra magnífica que te sale de un tirón. No, que de un tirón la empecé en el 2018. Bueno, Un tirón largo. ahí quería ir. Yo leo, finalista del premio Ralde, lo lees porque está como en la tapa y lo lees, pero no sé si a ustedes les pasa. Para decidirme si quiero leer o no un libro, muchas veces leo la primera frase. Y la primera frase de Los Fieles es: mamá vuelve a proponer lo del pacto suicida. Mi respuesta es sí, lo quiero leer. Por supuesto. Por Ok, supuesto. lo quiero leer. Es un momento que yo dejo de ir a cumpleaños y me quedo leyendo. Te quedás leyendo. Sí. A veces leo la última también, pero la última es engañosa. Sí, la última es muy no, tramposa. no, La no. primera te da la Arriesgadísimo posta. lo tuyo. La última la leo, la última Sí. frase. Después tengo tan mala memoria que no importa, porque después cuando estoy leyendo me olvidé. Hay gente que lee la página 100. ¡No! Mirá. ¡Qué datazo! Sí. ¿Y lo hiciste con la tuya? No. ¿Querés pero- saber qué dice tu Es página más, 100? ahora no me puedo acordar quién era que lo hacía, que siempre posteaba en Twitter una foto de la página 100. Y eso era como el parámetro de más o menos el ambiente Me del promedio de la encanta. novela. Tu página Mira. 100 arranca diciendo, la de Los Fieles, tengo la mano, ahora 84 páginas después de esa mujer de 50 llegó al final de la revista. Publicidad de medias de Lycra. También quiero seguir leyendo, o sea, todo me da bien. Sí. Igual la primera frase me parece muy importante porque además es algo que como escritor imagino que pensás bastante, como el arranque. Esa frase no solo no la pensé, disculpa que te contradiga, re antipático. Perfecto. No solo no la pensé, sino que fue la frase que da inicio a la idea. Yo esa frase la pesco de Bueno, pues, casualidad. es mejor que la pensaste, la sentiste, al vez de contradecirme me La estás dando encontré, la razón no, la por encontré, completo, la claro, encontré. apareció. ¿La encontré? ¿La Si una- escuchaste? ¿Cómo fue que la leíste? Twitter, otra vez justo que lo nombré Mirá. recién. Y nunca más lo pude encontrar ese tweet. Lo busqué, pero que no te imaginas Mirá. cómo, ¿eh? El tweet decía eso, nada más. Digo, esto es el inicio de un cuento. En ese momento era un cuento. Entonces empecé a escribir, bueno, ¿qué pasa si tu mamá te dice eso? ¿Cuál es tu reacción? Además me encanta que diga mamá y no mi mamá, Claro. que es una Bueno, manera, ¿no? Habían varias cosas a mí que me llamaban la atención de la construcción de la frase, sobre todo, no solo de la propuesta en sí, sino él vuelve a proponer. Quiere decir que ya lo propuso otras veces. Ujú. Eso por un lado. Por otro lado, la construcción es muy liviana. No hay algo dramático en el hecho que se está narrando. No está diciendo, mamá hoy me anunció que... No, es como, Otra vez con esto, la vieja. Sí, te mamá da hoy quiere como- comer empanadas. Se dio otra vez sopa. Claro. Sí, sí. Entonces, digo, esa naturalidad y esta cuestión de que se está repitiendo, que no es la primera vez que pasa, acá me da la pauta de que hay un personaje. Entonces, yo empecé a escribir a partir de eso, bueno, ¿cómo se encara un día cuando tu mamá te dice eso? El personaje, esto pasa en la primera página, se va a trabajar y mi idea de cuento original era cómo haces todo un día para después volver a casa y decirle, no, mamá, hoy no. Era eso. Después entendí que no, que lo más interesante no estaba por delante, porque básicamente ante la pregunta de ¿me suicido? Está, bueno, sí o no. No hay mucho más que narrar, estoy simplificando al extremo. En cambio me interesaba lo que había por detrás. ¿Cómo se llega a naturalizar semejante propuesta? Eso es ahí surge la idea. Con ese. Hace un ratito dijiste que sos muy autoexigente y cómo te pareció esta frase y me pregunto cómo construís mucho más allá de esto que estás contando, que es interesantísimo, que es que se te apareció, que me parece además que de la ocurrencia que sea una idea y a que eso se pueda convertir en algo, básicamente lo que hay que darle es tiempo. Pero hay una falsa simpleza en tu escritura, como que parece, como esos dibujos, yo suelo ver el mundo como dibujante, es un mal que tengo, pero como esos dibujos a línea que están muy bien construidos, con muchas proporciones, y vos decís, ¿cómo hizo para que con 3 trazos que yo vea un cuerpo? Bueno, básicamente, no sé, dibujó 1000 veces, hay una construcción por detrás de cimientos muy sólidos. ¿Cómo es eso? Coincido punto por punto. En cuanto a la prosa, que es parte de esto de la simplicidad, lo que me interesaba son personajes cercanos, no son personajes, son excéntricos quizás, bueno,
este origen que estoy narrando es bastante excéntrico, pero no son personajes sofisticados en sus formas de denunciar, son personajes que tienen una vida bastante llana. Entonces, eso quizás es lo que a mí me interesaba, que genere esa contraposición con la situación por demás extraña. Entonces lo narran de una forma cotidiana casi. Y al menos mi búsqueda para llegar a eso, deben haber miles, es primero escribir muchísimo hasta tener en claro cómo narra cada personaje. Me voy armando como carpetas o con perfiles de los personajes, los voy bocetando muchísimo antes de hacerlos entrar en escena, casi como si escribiera un cuento de cada uno para que después entren en la novela. Ese es mi método, por decirlo de alguna manera. Ay, que querría entrar en esas carpetas, sí, a ver cómo los describís. Encantado. O sea, de cuentos vas a hacer. La previa. Yo no escribo en Word, encontré hace muchos años, me recomendaron un programa. ¿Cómo se llama? Scrivener. El Scrivener. Es como que te hace sentir escritor. Sí, ¿no? Sí. Es increíble. Es una maravilla. Es muy visual para tratar de explicarlo. Pero vos tenés la pantalla tal como es el Word, la tradicional, y al costadito tenés una pared de corcho. Y vos ves el corcho, con todos tarjetitas personales. Entonces vos pones Juan Pérez, y pones 33 años, es así, así. Me armo un plano de la casa donde transcurre todo para después saber... Sí, un enfermito, perdón. Espectacular. Este método que decías de pensarlo como por bloques, como si fueran cuentos los ingresos, sí. ¿Te surgió naturalmente, quizás inspirado en algún escritor donde veías que pasaba algo parecido? ¿Cómo fue que fuiste desarrollando ese método de escritura tuyo? No, en realidad depende del texto. En este caso sí, pero por ejemplo, cuando yo antes les contaba cuánto tiempo me había tomado, y hay una trampa en la temporalidad de los libros. Me estoy desviando de tu pregunta, pero créeme que va al punto. Desvíate de todo lo que quieras. Yo termino Tilde Cruz, después Los Fieles, que igualmente hace un post premio, la vuelvo a releer 35 veces y a corregir y agregar un montón de cosas y sacar. Y después de eso voy a 3 meses, un año. 3 meses, un año es todo lo contrario. Es una temporalidad desordenada, de hecho el título juega con eso, y hay una percepción del tiempo que es bastante extraña, con lo cual no diría que es un método, diría que es un caso a caso. Específicamente en Los Fieles, a mí creo que no me gusta hablar de tema de las novelas, porque creo que te los encierra demasiado, pero sí, en el fondo de lo que se está hablando es del tiempo. Del paso del tiempo, de la mirada hacia atrás en el tiempo, de lo que permanece, de lo que no permanece, de las cosas que dejan huellas sobre todo. Entonces ya de por sí en la propia idea estaba ahí la cuestión de la temporalidad y de que todo transcurriera en un día o en 2 días, si bien se va narrando año a año. Y en tu reflexión sobre el tiempo, ¿qué conversaciones con autores ya sea de filosofía o de narrativa o de poesía aparecen? Más que nada en narrativa, en novela. Sí, estoy pensando por el lado de filosofía, pero no, lo pensé más por el lado de narrativa, en la búsqueda de esto que te decía, de la simpleza de los personajes y de encontrar el origen de lo extraño, en todo caso, en la familia. Entonces leí más que nada ese tipo de personajes, ese tipo de atmósferas familiares. ¿Dónde? ¿Quién? Los personajes, a mí me gusta mucho la construcción de personajes de Briante. Me parece que es una forma de narrar, además, que te deja más de manifiesto lo extraño. Pues son personajes muy cercanos, que de hecho el típico cuento de Briante transcurre en un bar, que es el famoso bar de Arizu, que es un bar de pueblo, donde todos los personajes no hay uno que destaque, pero siempre que traen una historia que narrada por ellos se vuelve interesante. Eso me interesaba en la forma, sobre todo. Después creo que la novela argentina en general, la novela contemporánea incluso, se está abordando mucho toda la construcción de personajes de forma interesante, o al menos eso es lo que percibo yo, pero eso es un poco lo que busco, la construcción de personajes. Yo quisiera saber qué tiene Fernando en la mesita de luz. De libros, ¿no? Por supuesto. De libros. Menos claro, mal. un gasolín. Medicación. Claro.
Lo último que tengo, Andrei Kurkov, que es un ucraniano, ahí de pura casualidad, lo empecé hace un par de días, así que no te puedo contar mucho. Venía de leer uno de él que se llama Muerte con Pingüino, que es un delirio hermoso. Muerte con Pingüino, muy lindo. Es hermoso. A mí me gusta mucho. Hay muy poca gente que para mí sabe hacer humor en la literatura. Es muy difícil el humor en la literatura, porque el humor hablado, uno sabe dónde poner las inflexiones, sabe cómo contar el chiste. En cambio, en la lectura depende del lector. Si el lector no sabe hacer esas inflexiones, el chiste no funciona. Entonces, hacer humor en la literatura para mí es muy difícil. Y este tipo, al menos en este libro, es genial como lo logra. Es un tipo que adopta un pingüino del zoológico porque lo ve medio cachucho, se lo lleva a la casa, pero además la otra parte de la historia, además de la convivencia con el pingüino que vive en su bañadera, es que el tipo es escritor de necrológicas. Le encarga el diario, le dice, bueno, hoy escríbeme la necrológica de tal, y el tipo hace el laburo, y en un momento se va dando cuenta de que el ritmo de las necrológicas no solo va en aumento, sino que se anticipa a gente que no murió. Entonces ahí sale a investigar junto con su pingüino, y bueno, toda una cuestión de mafia, mafia, KGB. ¿Qué editorial lo publicó? Porque un ucraniano en español, además. ¿No? No sé, estás leyendo en español, no en ucraniano. Sí. Le intenté al ruso, pero no hubo caso. No puedo ya lo averiguo yo. El último que el último que estoy leyendo se llama Abeja Crisis, el que tengo en la mesita de Lucia, se venía la pregunta, sé que es de Alfaguara. El anterior no sabemos. ¿Y sos de hacer eso, de que te guste un autor y entrarle al siguiente al toque? Obra soy completa. Demasiado curioso, así que salto de uno al otro. 2, 3, pero no soy esa gente que te dice me leí todo. Siento que dejo un montón al costado. ¿Cómo hacen? Sí. No, y además hay algo, no sé, para mí cuando un libro de un autor te parece muy genial, leerte 4 o 5 después es un poco, poco grato con el autor, como que dale un poco de aire, ¿no? ¿Lo estoy explotando? Claro. No, y además está el riesgo, no siempre, de encontrarle la vuelta al autor. Claro. Y eso entender el chiste, de ver los hilos. Sí, y ahí se le pierde un poquito verdad, la magia. es eso, es de ver los hilos. Pero depende del autor. Sí. El que te salta de un área a otra, bueno, ahí cambia. Editorial Blackie Books. Ahí está, es española. Ok, bueno. No, capaz que está en la feria. Hay que buscarlo, lo voy a buscar. ¿Cómo es? Muerte con Pingüino. Muerte con me falta la segunda parte. Sí, la tapa es muy divertida. Es buenísimo. Tiene colores, te va a gustar. ¿Cómo te hiciste escritor? Porque no sé hacer otra cosa. ¿Cuál es tu formación? ¿En qué momento te diste? Estábamos hablando con Fernando Chulac, está presentando su libro Los Fieles, finalista del Premio Ralde, editado por Beatriz Viterbo. ¿En qué momento te diste cuenta que eras escritor? ¿Cómo fue? No tanto como escritor. Sí, el primer recuerdo que tengo de haber escrito y ver que eso que escribí generaba un efecto en otros. Uno no escribe para generar efecto, pero sin duda es un estímulo. La típica composición de primaria, donde me mandan a hacer un cuento. No me acuerdo si había una consigna o era libre, no lo sé. Sé que escribí un cuento de terror y que el cuento de terror incluía como personajes a la directora, a la maestra y al portero. Lo echaron después, pero... ¿Cuántos años tenías? Y quizás que 10 años, algo estuviste muy bien. Por las consecuencias te diría que no tanto. ¿No te festejaron o no? No. Obvio que no, un baño de sangre en la escalera del colegio, es espectacular. Estuviste muy bien igual. Pero por es lo menos... una gran demostración de que la escuela a veces cumple su función de manera equivocada, ¿no? Por accidente, claro. Se impone lo involuntario, como en el arte. Muy lindo. Y que lo volquea a las letras y no a la vida real. Sí, también. No terminaste asesinando a la directora. Claro. ¿Y después estudiaste algo relacionado con la escritura o simplemente...? Nada que ver, agronomía. No, hice un camino muy extraño. Sí. ¿Cómo fue ese camino? Me dio curiosidad. Como decía antes, soy muy curioso. Me gusta la biología en general. En aquel momento estaba bastante perdido, para ser franco. No pensé que la escritura podía ser un oficio. Y no voy al punto de ganar plata, vivir de eso. No era ese mi dilema, sino escribo porque me gusta escribir, porque la paso bien, porque en vez de hacer otra cosa me siento y me encierro y a mí me gusta encerrarme. Listo, era eso la escritura. Entonces
la biología, bueno, de qué manera se puede aplicar que no sea la biología en sí misma. De campo lo único que tenía era una maceta en el balcón, con lo cual tampoco venía por ese lado, y se me ocurrió que podía ser una buena forma de aplicarlo. No terminé la carrera, justamente porque en clase me ponía a escribir y a leer, que eso no, claramente no era lo mío, más allá de que después trabajé mucho tiempo ligado de alguna forma u otra a eso, en periodismo, porque justamente sabía hacer dos cosas, escribir y un poquitito de agronomía. Claro. Lo suficiente para ser periodista, claro. Que nunca es mucho, ¿no? Como lo que hay que saber para esto. Lo puedo decir un poquito al porque trabajé de eso, sí. Claro. ¿Y cuándo fue que publicaste tu primer libro? 2018, tampoco hace tanto. ¿Y cómo fue ese primer libro? ¿Fue un premio? No. Ah. Yo venía escribiendo mucho, soy de escribir mucho. Primero sí ibas publicando la típica en antologías a veces vinculadas a premios, a veces o en talleres o con amigos, vas publicando de esa forma, lo cual está buenísimo como primera forma, porque es como que te relaja un poquitito todo lo que es la publicación. Te hace ver que es algo no accesible en el sentido de que haya que publicar y que haya que pero hacer, posible. pero que es posible, que los autores no son esa cuestión inalcanzable y el escritor que es un ídolo de bronce. Entonces eso está bueno, pero por otra parte yo tenía la certeza de que no me quería apurar para publicar, no quería. Yo leía, me gustaba lo que escribía, pero tenía, esto lo digo, puesto así parece como que hoy tengo la claridad que no tuve en ese momento, y es mentira, en ese momento tampoco tenía esta claridad como que lo puedo al menos ahora decir. En ese momento la veía nada más. Sabía que no era algo que estaba al nivel de lo que yo leía. Entonces, si voy a hacer algo que yo no lo leería, ¿para qué lo voy a publicar? Espera un poquitito más. No es una carrera, no es el deporte esto que a los 35 me retiro. Seguí escribiendo y en algún momento, no digo que va a llegar porque hay que remarla, hay que hacer, no es fácil publicar para nada, pero sí me lo tomé con mucha paciencia. Entonces recién en 2018 mi primera novela, que se llama Jauría, tiene muchos puntos en común con estas tres, pero puse el foco en la violencia. Me interesaba con estos personajes que yo digo que son simples, incluso además que simple era simplón, era un tipo más bien corto en sus emociones, y quizás por eso, haciendo una lectura muy a la apurada, recurría a la violencia. De hecho tenía perros de pelea, secuestros, etcétera. Directora de escuela. Yo le quiero mandar un beso muy grande. ¿A tu directora? A la directora de él, claro. Y dedicarle toda esta nota, ¿no? Y entonces por este tipo de historia la novela cabía mucho más en Aquilina Negro Absoluto, es la editorial, que tenía una mirada sobre el policial que era muy interesante para mí, porque eran policiales que no fueran policiales tradicionales, que no fueran de género. Entonces iba por que es una editorial que dirigía Juan Sasturain y el editor era Ricardo Romero. Son novelas que básicamente abordan el policial, pero lo pueden abordar desde el costumbrismo, desde el cyberpunk, desde la comedia. Guillermo Piro, usted lo conoce, comedia de una madre, que es el antipolicial porque tiene un ritmo cansino y la que sale a investigar es una anciana. Entonces es una editorial que era muy interesante y que por suerte me lo aceptaron ahí. Me gusta esta idea como de esperar, ¿no? Es como lo contrario a lo que uno suele escuchar, una cosa de necesidad de que ser un escritor, porque la publicación te concreta el hecho de estar escribiendo como algo de, si no, es un salto de fe todo el tiempo. Total. Y evidentemente lo tenía sin importar qué pasaba ni con la directora ni con la publicación. Claro. ¿No? Y lo otro, esto decís del apuro, yo creo que en la literatura argentina hay una frase mal entendida que es publicar después escribir. Sí. Está bien, que tuvo un sentido cuando se anunció, que es justamente hacer de la publicación algo mucho más cercano, también hay que entenderla en el contexto, en la época en que se dijo. ¿Por qué? ¿En qué época se dijo? ¿Cómo era? Fue básicamente la literatura de los 70 con Lamborghini, todo ese tipo, toda esa época, la frase era publicar después escribir. Sí, desacralizar el acto. Desacralizar, tal cual. Que ya está desacralizado hoy.
Ya está, ya se sacralicémoslo un poquito. Estábamos matando unos padres demasiado... yo no había nacido, pero estábamos matando unos padres demasiado grandes. Entonces, claro, está bien. Al publicar se generaba una circulación de una literatura diferente, mucho menos solemne. Entonces estaba muy bien salir al ruedo y mostrar, che, miren que también estamos nosotros los jóvenes, o no necesariamente jóvenes, ni siquiera en un sentido de edad, sino también una literatura más joven, más revulsiva, menos académica, o a veces no peleada con la academia, pero sí que apuntaba a algo novedoso. Bueno, fue entendido de otra manera, creo yo. O ya está, sí. Y hoy ya está. Y más con todo lo que fue el proceso, ahora ya entramos en otra instancia, pero en los 2000 con las editoriales independientes, donde la publicación es algo en apariencia cercano, por lo menos. Donde uno puede, mismo acá, camina por la feria o en la feria de editores, y las editoriales independientes es algo totalmente cercano, no es esos entes gigantescos donde uno no sabe quién está detrás. No, acá en muchos stands están los editores. Totalmente. En muchos. Sí. Es así. Gracias, Fernando, por haber venido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fernando Chulac está con su libro, está presentando Los Fieles. ¿Vas a hacer alguna actividad en la feria? Ya la hice el sábado, así que los invito para el sábado que pasó. Para el sábado que pasó. Bien, No, complicó. Bueno, los invitamos al stand de Beatriz Viterbo a buscar sus libros Los Fieles, que es el finalista del premio Herralde de novela y que está recién salido del horno, llegando acá a la feria. Creo que salió para la feria, ¿no? Como está recién salido. 3 meses, 1 año, que también es de Beatriz Viterbo, y Tilde Cruz. Pueden conseguir todos estos libros en el stand de Beatriz Viterbo. Gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Ya venimos.